Ok, muy buenos días, mi nombre es Jesús Manuel Martínez y vamos a ver la práctica número 7 del Laboratorio de Ingeniería Electrónica. Ok, esta práctica ya por nombre regulador de voltaje de serie, el cual tiene varios objetivos, que uno de ellos sería diseñar un regulador de voltaje de serie ajustable, comprobar el funcionamiento del regulador, medir la resistencia de salida del regulador, medir el porciento de regulación de la línea y comprobar el funcionamiento del circuito de protección contra cortocircuito. Ok, tenemos la lista de materiales y el equipo, el cual serían una resistencia de 330 ohms, otra de 220 ohms, otra de 150 ohms y otra de 100 ohms. ¿Ok? Todo en ohms. Un multímetro digital, una fuente de alimentación, un JFET 2N5951, un amplificador operacional UA741, un diodo Zener de 5.2 volts, una microcomputadora de 386, un multímetro digital, un capacitor de 0.1 UF microfaradios, un potenciómetro de 10 kilo ohms, una resistencia de 4.7 ohms, otra de 4.7 y por último otra de 4.7, lo que varía son los wattajes. ¿Okay? Eh, Tenemos aquí otras resistencias, una de 1 kilo ohm, otra de 680 y otra de 470 ohms, que estas van a ir variando en la práctica, como lo dice aquí. Vamos a ir cambiando los valores de esta resistencia. Tenemos aquí el circuito de la práctica que tenemos que realizar en este caso de multisim, el cual tenemos aquí todo el equipo ya anteriormente mencionado, aquí especificado en el circuito. Lo que sigue sería la teoría preliminar, pero para no alargarnos mucho vamos a pasar al procedimiento directamente. Y bueno, dice que implementar el circuito regulador de la serie de la figura 1, la resistencia de carga es variable, inicie con un valor de 1 kilo ohm y el voltaje de entrada ajustelo a su valor nominal de 20 volts. ¿Ok? Entonces tenemos aquí esta resistencia de 1 kilo ohm y ajustamos el valor de entrada eh, ¿cómo se llama? De 20 volts. ¿Ok? Ese sería el punto número 1. Después dice ajuste el voltaje de referencia VRF a un valor de 1.12 volt y mide el voltaje de salida del amplificador operacional para checar que no está saturado. Se sabe que está saturado si se mide cerca del voltaje de entrada. Debe ser así. Revisa las conexiones, el transistor, el amplificador operacional y realiza nuevamente los pasos 1 y 2. Ok, bueno, para esto ya tenemos aquí puesto el multímetro, el cual lo tenemos aquí, el cual ya está conectado a este punto y a la tierra. Ok, vamos a darle a correr el circuito y podemos ver que nos da 2.202 volts, lo cual está muy alejado de los 20 volts de entrada, lo cual dice que no está saturado el circuito. Entonces lo estamos haciendo de manera correcta. Ok, vamos a cerrar esto, vamos a parar el circuito y vamos a seguir con el punto número 3. Dice ajuste RPOT para obtener el voltaje de salida mínimo y registre su valor. Ok, para realizar esto en la práctica vamos a tener que estar jugando con estos valores de porcentajes de las resistencias para tener un valor mínimo y un valor máximo de voltaje. Entonces podemos ver, vamos a dar a correr, tenemos que un valor mínimo con los porcentajes al 100% de las dos resistencias nos da 1.583 volts, cual ya lo tenemos aquí escrito. Ese sería el valor mínimo. Y dice el punto número 4, ajuste RPOT para obtener el voltaje de salida máximo y registra su valor, el cual ya nos había dado un valor de 17.136 volts, pero vamos a realizarlo. Vamos a poner todas las resistencias a cero de los potenciómetros y nos da 17.136 volts. Ese sería el valor máximo que puede llegar desde los 20 volts. ¿Ok? Ya teniendo en cuenta esto, sería la de 1.2 volts que ya había mencionado antes acá, de 1.2 volts. Ok, bueno, seguimos con el punto número 5, el cual sería con el propósito de medir la resistencia de salida del regulador, procede de la siguiente manera. El voltaje de la entrada B se mantendrá con su valor nominal de 20 y ajustar el RPOT para obtener un voltaje de 10 con RL de 1 kilo ohm. ¿Ok? Esto, ¿cómo lo vamos a realizar? Bueno, ya tenemos aquí, ya lo hicimos llegar al valor máximo y al valor mínimo. Entonces, para llegar a un valor muy cercano, con 20 volts y con 1 kilo ohm, para llegar a un valor muy cercano, si lo tenemos aquí, 20 volts,
vamos a tener que ir ajustando. Entonces yo ya más o menos lo medí y vi que era un valor algo tal que este lo subí mucho. Vamos a dejarlo aquí 40, 30, 25, 30 lo podemos bajar aquí a este. Ahí está, ese sería un valor aproximado. Podemos subir uno. Ese sería el valor más cercano, sería 30% aquí y 71% acá, a 10 volts. Entonces ya teniendo esto en cuenta, ya podemos seguir con la práctica y nos dice que completar la siguiente tabla. Ok, sería con 1 kilo ohm. Para esto tenemos que ver la entrada de salida. Entonces esto lo hicimos mediante los cálculos a mano. Entonces, pero ya lo registramos aquí en la tabla. Lo que vamos a ir viendo es cómo se realiza. Para la resistencia de 1 kilo ohm podemos ver que el voltaje sería, bueno, ahorita lo vemos ajustado diferente, lo podemos cambiar. El voltaje sería ahorita de 10.021 volts. Eso ahorita lo podemos cambiar. 10.021 volts. Entonces lo vamos a copiar en todos estos. Y por lo tanto estos valores varían, pero pues no van a variar mucho porque no era mucha la diferencia. Entonces podemos seguir trabajando en esto. Ok, tenemos ese valor 10.021 con 1 kilo ohm. Vamos a pausarla. Tenemos un valor de 680 ohms. Aquí vamos a cambiarlo. Lo cambiaríamos a 680 ohms. Resistencia. Aplicaríamos el de este. Y podremos ver que el voltaje sigue siendo el mismo. Por lo tanto, siempre en esos el voltaje inicial era el mismo, pero pues variaba mediante la formulita que iban cambiando los resultados. ¿Ok? Teniendo en cuenta esto, ya que como se realizó esta práctica, vamos a pasar al siguiente. Y dice el punto número 6. Con el propósito de medir el porcentaje de regulación de línea, procede de la siguiente manera. Inicialmente ajuste para BI igual a 20 y ajuste el voltaje de salida a 10. Ya lo tenemos eso ajustado, el a 20. Y fije la resistencia de carga en un valor nominal de 100 mA, es decir, de 100 ohms. Y vamos a completar la tabla. Ok, vamos a cambiar esto. Un valor de 100 ohms. Que vamos a tener que resetearlo. Está ya seteado. Y tendríamos que el valor del voltaje, vamos a tener que setear, está normal en 10.21, este valor tampoco lo había cambiado, pero vamos a ir variando los voltajes y pues con el voltaje entre 100 vamos a ir viendo que es .91, .92, .93, .94, .95, iba variando de una centésima. Entonces estos fueron los valores que nos dieron. Para el punto número 7 dice: con el propósito de medir la corriente de cortocircuito, realiza lo siguiente: ajuste el voltaje de entrada a 20 volts y coloque una resistencia de 10 ohms y 1 watt como carga para crear un cortocircuito y medir la corriente correctamente. Mida el voltaje de corriente directa en la resistencia de la carga 10 ohms con el multímetro digital. Y bueno, pues esto ya lo habíamos realizado, lo del cortocircuito, que nos había dado un valor de BRL es igual a 2.982 volts. Y ya dice que por último elimine el cortocircuito y observe que el voltaje de salida regresa a su valor normal. Como todo, si quitamos el cortocircuito va a volver a sus valores normales. Eso fue el valor que nos dio con el cortocircuito. Y obviamente cuando le quitamos eso va a volver a su valor inicial, que sería de 9.91. Pues en este caso que nos había dado de 10.021 volts. ¿Okay? Y bueno, pues esto sería todo por la práctica número 7. Muchas gracias por la atención y bueno, nos vemos.